Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré de el peligro que aparentemente corre un país que ha representado una potencia que no ha terminado de resurgir o de surgir en el Medio Oriente. Hablo de Israel, un país que debido a su confrontación ideológica, estratégica, militar, política y hasta social e incluso cultural con Irán, ha tratado de, digamos, de evitar ese aislamiento que al parecer lo ha estado perjudicando últimamente en su región y en su zona estratégica. ¿Qué sucede? Que de esto se está valiendo el grupo terrorista más peligroso actualmente, que es el Estado Islámico de Irak o ISIS, el Islamic State of Syria and Iraq, por ello tiene sus siglas ISIS, ISIS. Entonces, por ello vemos cómo este grupo terrorista trata de aprovecharse de ese aislamiento en el que Israel se estaría viendo sumido debido no solamente a ese factor que se le atribuye a la confrontación que mantiene con Irán, a esa confrontación permanente, sino ahora a la libertad también económica e incluso estratégica y militar que va a tener Irán por el acuerdo nuclear, y lo mencioné en una nota que grabé el día de ayer acerca de cómo será el futuro de Israel después del acuerdo nuclear que o en el que se pactó la limitación del programa nuclear iraní con las potencias del G5+1, las 6 potencias del mundo. Entonces, ISIS trata de valerse de ello, y es por ello que Israel blinda sus fronteras ante ISIS, ante el Estado Islámico. Así lo señala un artículo del diario español El Mundo, que dice lo siguiente: Israel y Egipto mantienen una estrecha relación y cooperación en materia de seguridad. Considera que el Estado Islámico y Hamas, un grupo terrorista que es financiado por Irán, son dos razones poderosas para estar alerta. El sangriento avance de ISIS en la región no ha penetrado en Israel, pero se acerca. En la imagen podemos observar cómo un soldado vigila desde una atalaya en la frontera con Egipto en Kerem Shalom, una ciudad de Israel, una foto tomada por la agencia de noticias española EFE. Entonces, según dice el artículo, dice lo siguiente: centrado de forma casi exclusiva en el acuerdo nuclear de Viena, que puede suponer el futuro resurgir de Irán como potencia militar y económica, Israel recibió un toque de atención sobre el presente. El misil del grupo Estado Islámico contra una fragata egipcia confirmó el terror yihadista como amenaza real en el sur israelí, ya sea por tierra, aire o mar. Israel se siente rodeado. De ahí que blinde sus fronteras, saque sus antenas y haga alianzas. Esto quiere decir que ese ataque de ese misil del grupo Estado Islámico contra una fragata egipcia quiere hacer un llamado de atención a Israel, pero también a Egipto, como haciendo notar que ISIS ya se encuentra en el territorio. Es como una especie de avisos y advertencia de Estado Islámico para Egipto y también contra Israel o para Israel, para anunciar esa proximidad que mantiene Estado Islámico, ya que vemos como la estrategia de Estado Islámico no es solamente dominar en Irak y en Siria, sino también expandirse al resto del Medio Oriente, porque si bien el Estado Islámico mantiene su califato en Siria y en Irak, este grupo terrorista planea extenderse hacia otros países del Medio Oriente como Egipto, como también Irán e incluso también como Israel, porque también Afganistán, porque tiene la estrategia y el plan de mantener territorios que puedan respaldar esa zona de influencia estratégica que, si bien podría verse afectada por la concentración de la coalición internacional en Siria y en Irak, así como tropas estadounidenses en Siria y en Irak, los grupos que son o que están tratando, que a pesar de que son suníes, están combatiendo en contra de ISIS porque no están de acuerdo con el radicalismo islámico y apoyan la iniciativa de la coalición. Entonces, como son territorios muy copados y concentrados con una iniciativa anti-ISIS, el grupo busca otros territorios en los cuales no haya tanta presencia de la coalición internacional, en los cuales expandirse
y multiplicarse para que de esa forma sea más difícil detenerlo y mantener un respaldo estratégico territorial importante para tener mayor influencia geopolítica, pero geopolítica desde el punto de vista del radicalismo para ejercer actividades terroristas que puedan de alguna u otra forma, junto con el financiamiento al cual se ve sometido Estado Islámico, tener cierta potencia económica que lo haga valer como un grupo o lo haga verse como un grupo terrorista que puede imponer una especie de gobierno totalitario, un gobierno radical, un gobierno terrorista, militarista, guerrerista, que pueda hacer frente a las fuerzas oficiales y leales a los gobiernos de los territorios y países que está ocupando. Eso es lo que quiere decir. Como dice el artículo, tras el último y masivo atentado terrorista contra el ejército egipcio, nuestros efectivos fronterizos elevaron la alerta, aunque hoy Estado Islámico en el Sinaí, en Egipto, no nos tiene como su primera prioridad. Debemos estar preparados para cualquier escenario. Esto se lo dijo un oficial de alto rango israelí al diario El Mundo. En las últimas semanas, Israel ha sufrido ataques esporádicos, como el pasado 3 de julio cuando Wilayat Siná, que es la rama egipcia de Estado Islámico, una rama, un derivado ubicado en Egipto por parte del Estado Islámico, reivindicó el lanzamiento de varios misiles Grad, alegando que es el castigo por el apoyo a la ofensiva egipcia. ¿Qué sucede en este caso? Un oficial israelí le dice a este diario que tras el último y masivo atentado terrorista, y cito textualmente, contra el ejército egipcio, nuestros efectivos fronterizos elevaron la alerta, pero el Estado Islámico no tiene en el Sinaí, no tiene a Egipto como su primera prioridad. ¿Pero por qué no lo tiene como su primera prioridad? Porque vemos cómo trata a través del Sinaí acercarse a la frontera con Israel para ganar territorio y acceder a Israel, pero utiliza a Egipto como un punto de entrada y por ello atacó esa fragata egipcia para tratar de lanzar un aviso al país, pero también a Israel de que se encuentra cerca, y lanzó varios misiles alegando, como lo menciona el artículo, que es el castigo por el apoyo a la ofensiva egipcia, el castigo de hacia Israel, porque éste ha estado apoyando a la ofensiva egipcia que intenta sacar a ISIS de su territorio. Entonces ISIS trata de vengarse atacando a Israel y diciéndole que lo atacó porque éste ha estado apoyando a la ofensiva egipcia contra ISIS en ese territorio. Por ello Israel ha estado sufriendo ataques esporádicos que muchos le atribuyen al Hamas y que de hecho devolvió a la Franja de Gaza, pero atacó la Franja de Gaza sin asegurarse de que realmente fue el grupo terrorista o de que no fue el grupo terrorista Hamas, sino que fue el grupo terrorista ISIS. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo Benjamin Netanyahu y el gobierno israelí, junto con el ejército israelí, se aseguran de que ese ataque que llegó a Israel por parte de un misil y que devolvieron con un misil israelí lanzado a la Franja de Gaza, cómo se aseguran de que ese ataque no fue hecho por Hamas con autorización de Irán? ¿Cómo se aseguran de que fue Estado Islámico? Entonces vemos como Israel tampoco puede atacar la Franja de Gaza sin antes asegurarse de que realmente fue el grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza. Entonces hay dos factores: tiene que asegurarse de que fue el grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza, que incluso no será una excusa por la gran cantidad de personas que allí viven, sino también de que fue por orden del gobierno iraní atacar Israel. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, pero también debe tener cuidado con lo que pueda seguir haciendo Estado Islámico en su territorio. Israel y Egipto mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad e inteligencia, y no es para menos. Son dos países fronterizos, dos países vecinos, que tienen que aliarse para de una u otra forma mitigar las consecuencias que puede ocasionar la expansión militar del grupo terrorista Estado Islámico, pero también del Hamas en el Medio Oriente. Hamas tiene mucho, digamos, mucho ímpetu de atacar a Israel porque está financiado por Irán y es el brazo armado y político incluso de Irán, aunque no tanto como el Hezbollah, pero sí es un brazo armado importante de Irán y que es el vehículo que utiliza Irán para atacar a Israel, pero que mantiene presencia en Egipto. Estado Islámico y el grupo islamista Hamas, que controla la vecina Franja de Gaza, son dos poderosas razones de esta luna de miel. La relación con el presidente
Abdel Fattah al-Sisi es uno de los escasos logros del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una escena internacional cada vez más esquiva debido a la cuestión palestina y a sus críticas contra el acuerdo nuclear iraní. Entonces, hay que observar esto desde dos puntos de vista. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, se ve afectado y con una reputación que puede descender considerablemente en el escenario internacional, en la arena internacional, en la opinión pública mundial, sobre su posición de duras críticas contra el acuerdo nuclear iraní, pero también sobre su política contra la Franja de Gaza, su política exterior, que no es más que una política exterior militarista y guerrerista, porque Israel también está promoviendo la guerra contra Palestina, contra Irán, y promueve una zona de volatilidad, una zona de alta tensión, conflictos de alta tensión y escalada de violencia en la zona, porque Israel también cuida sus intereses y busca cuidarlos a toda costa. Entonces son dos poderosas razones, tanto Hamas como Estado Islámico, para que Israel proteja y cubra sus intereses, porque tiene posiciones muy radicales en contra de la Franja de Gaza y del acuerdo nuclear iraní, un acuerdo que ahora lo hace radicalizarse más y de protegerse también, sabiendo que Irán, al tener mayor libertad, podrá emplear lo que tiene para maximizar la eficacia de Hamas atacando a Israel. Hay que tener en cuenta que con lo que se refiere a la Franja de Gaza, Israel también ha estado teniendo una política exterior muy fuerte porque está atacando a la Franja de Gaza constantemente sin tener en cuenta el costo humano que eso implica, el costo de vidas humanas o el saldo de vidas humanas que se pierde. El temor de Israel es doble: por un lado, la posibilidad de que el Estado Islámico controle zonas en la región, y por otro, la conexión entre los salafistas de Gaza y Sinaí. Esto lo dice el artículo. Pero ¿por qué Israel tiene miedo a la posibilidad de que ISIS controle zonas en la región? Tiene miedo porque ISIS está muy cercano al Hamas. Y el Hamas, al ser un grupo financiado por Irán y al ser un brazo armado de Irán, estos pueden aliarse para combatir contra Israel. Irán podría utilizar esa influencia que tiene sobre el Hamas para aliarse al Estado Islámico, acordando intereses mutuos, intereses que pueden significar y representar lo siguiente: por un lado, que Irán le proporcione a Estado Islámico a través del Hamas toda la financiación, todo el armamento que necesita, y también la ayuda en cuanto a logística para llegar a Israel, y por otro, que Israel le proporcione a Hamas mayor armamento y armamento más sofisticado para que éste pueda atacar a Israel. Entonces son intereses mutuos que van en contra de Israel. Por ello tiene un temor doble: ISIS podría controlar zonas en la región para permitir que Hamas llegue a esas zonas y ayudarlo en cuanto a porte de armas. Y por otro, la conexión que tienen los salafistas de Gaza, que tienen afinidad con el Estado Islámico, pero que también tienen afinidad con militantes o milicianos del Estado Islámico ubicados en el Sinaí, que están en Egipto y cerca de la frontera de Gaza. Entonces, por ello hay proximidad del Estado Islámico hacia o cerca de Israel. Fuentes israelíes señalan a este diario que la creciente amenaza yihadista justifica la autorización a Egipto para que use armas pesadas en el Sinaí, pese a que está vetado en el acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en el que se le prohíbe a Egipto utilizar armas pesadas. El temor de Israel es doble, y por lo que acabo de mencionar. Entonces, la conexión entre los salafistas de Gaza y Sinaí es un factor importante. Pese a que Egipto ha destruido la mayoría de túneles que conectan ambos enclaves, aún existen vías subterráneas por las que circulan milicianos y explosivos. El ataque en las aguas del Sinaí llegó horas después de que un comando vinculado a este movimiento en Gaza lanzara un proyectil contra la ciudad israelí de Ashkelon sin provocar heridos. Si ante los ataques lanzados desde Sinaí Israel no responde y deja la tarea a Egipto, los proyectiles de Gaza pueden tener la respuesta de la pasada madrugada: ataque aéreo contra una base de Hamas. Este grupo asegura a su enemigo que intenta evitar el lanzamiento de proyectiles. Lo que sucede aquí es que Israel podría dejarle todo el trabajo a Egipto, y Egipto podría quedar aislado, podría quedar solo por los ataques que ISIS podría perpetuar o llevar a cabo, efectuar
con milicianos del Sinaí allí, en esa zona, y extenderlo por todo Egipto. Y un ataque aéreo contra la base de Hamas significa que este pueda devolver el golpe a Israel. Hamas es clave en la tregua impuesta tras la guerra del año pasado en Gaza. Israel cree que también lo es en el Sinaí. Tenemos pruebas claras de que Hamas apoya a Wilayat Sinaí dándoles armas. Hay ejemplos de cabecillas de Hamas que colaboraron de forma activa. Wal Farah, quien es un oficial del brazo armado de Hamas, ayudó a introducir heridos a las filas del Sinaí para ser tratados en Gaza, denunció el general Yoav Mordechai, general del ejército israelí. Hamas lo niega rotundamente y recuerda que el Estado Islámico es su enemigo y acusa a Israel de querer torpedear su ya delicada relación con el Cairo. Hamas niega esto. ISIS es enemigo de Hamas. Esto lo alega el Hamas. Pero sobre la mesa podrán decir ello, pero a través de Irán, esto puede representar al gobierno de Irán una conexión entre ambos grupos por intereses que ya acabo de mencionar. El Estado Islámico ayuda al Hamas con más armas y el Hamas lo ayuda a llegar a Israel, financiado por el gobierno iraní. Entonces, al parecer Israel está acusado de querer torpedear la delicada relación de Hamas con el Cairo, es decir, Israel exacerba las tensiones entre el Hamas y el Cairo, que es la capital de Egipto, pero Israel cuida sus intereses y por ello lo hace. El sangriento avance del Estado Islámico en la región no ha penetrado en Israel, pero se acerca. Más allá de drones y espías que proporcionan información en tiempo real, más allá de sus fronteras, Israel ha levantado una impotente valla ante Egipto, Líbano y Siria. Siria, una zona ya tomada por el Estado Islámico, el Líbano está en su objetivo y Jordania sería la siguiente. Jordania también es un objetivo del Estado Islámico y por ello Egipto busca proteger, o mejor dicho, Israel busca proteger esa zona de influencia o ese radio de acción que tiene por intereses también económicos, diplomáticos, comerciales y estratégicos con países no solo como Egipto, sino como Líbano y Siria e incluso Jordania. En el Golán sirio, los rebeldes moderados reciben ayuda sanitaria de Israel, que a cambio les exige no atacar a los drusos y evitar que los yihadistas se asienten en la frontera. ISIS golpea la puerta israelí en el Sinaí, en Gaza y en el Golán sirio. Es decir, que ISIS está cerca de la puerta israelí, pero está cerca porque se encuentra en el Sinaí, que es en la frontera entre Egipto y Israel. También está en Gaza, que es una zona que está en conflicto, con la que Israel se encuentra en conflicto. Gaza, que se encuentra en Palestina, y el Golán sirio, que obviamente se encuentra en Siria. Ante este escenario, ¿qué puede hacer Israel para protegerse de ISIS? Primero, Israel debería militarizar la frontera, también militarizar los puertos y vigilar el espacio aéreo y las fronteras desde allí. Fronteras militarizadas, puertos militarizados que sean vigilados también desde el espacio aéreo y a su vez cuidar el espacio aéreo con una estrategia que permita que estos, sin salirse de su espacio aéreo y violar la soberanía del espacio aéreo de otro país, poder establecer un radio de acción que permita observar cuidadosamente y rigurosamente los movimientos del Estado Islámico cerca de la zona. Otro punto importante, y es lo que Israel mejor podría hacer, es acordar una estrategia de seguridad con Estados Unidos para enviar tropas estadounidenses a Israel e iniciar un plan de contingencia en el que estas tropas estadounidenses resguarden la frontera junto con el ejército israelí, pero que se envíen miembros de la tropa estadounidense a establecer una línea de contención a 1 kilómetro de distancia de la frontera entre Israel y Egipto, que es el Sinaí, es decir, colocar militares estadounidenses con los israelíes en la frontera, en toda la línea fronteriza, pero a 1 kilómetro después de ella, ya en territorio, o mejor dicho, a 1 kilómetro antes de ella, ya en territorio egipcio, a 1 kilómetro del Sinaí, que es en la frontera, colocar una línea de contención que permita cuidar el perímetro de la frontera, conteniendo los movimientos de Estado Islámico en la zona, ya sería en suelo egipcio, protegiendo a su vez a Egipto y evitar que el Estado Islámico se expanda hacia Gaza y hacia también el Golán sirio, y evitar que obviamente entre Israel, que para ello es la estrategia y todo lo que acabo de mencionar. Amigos, el panorama es este: una tensión muy peligrosa que hay en el Medio Oriente y una escalada de violencia en la que, si ISIS llega a entrar a Israel, podría expandirse hacia Egipto, incluso más, hacia el Líbano y hacia Jordania. Si eso sucede, la volatilidad sería tan grande que ISIS podría empezar a gestar un plan que
pudiera hacer que se cumplan sus intereses, pero si la coalición internacional llega a tiempo a Jordania y también al Líbano y continúa expandiéndose en Siria y también haciendo o colocando esta línea fronteriza cerca de la frontera entre Israel y Egipto, podrá hacer que Estado Islámico tarde más en expandirse e ir mitigando las consecuencias de esta posible expansión y así trabar su plan colocando un obstáculo para ello. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa desde Venezuela. Para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.